En la pequeña ciudad de Tagaste, en el norte de África, en un escenario donde el cristianismo comenzaba a echar raíces, nació una niña que cambiaría el curso de la historia de muchas almas. Era el año 331, y una joven llamada Mónica vino al mundo en una familia profundamente cristiana. Su infancia estuvo marcada por una atmósfera de sencillez y devoción. Desde los primeros años, Mónica era una niña diferente, dotada de una sensibilidad espiritual que sorprendía incluso a los adultos a su alrededor. Tagaste, en esa época, era una ciudad modesta, con calles de piedra y casas de paredes simples. La vida allí era difícil, y la población enfrentaba los desafíos de una región con pocos recursos y muchas limitaciones. Pero la fe era abundante en la familia de Mónica. Su madre, una mujer piadosa y discreta, era conocida por su ferviente fe. Fue ella quien plantó en Mónica la semilla de la oración y la fuerza de una devoción inquebrantable. Desde muy pequeña, Mónica aprendió sobre la importancia de buscar a Dios en todas las situaciones, una enseñanza que llevaría consigo por el resto de su vida. Sin embargo, la infancia de Mónica no estuvo exenta de desafíos. Una de sus mayores pruebas surgió cuando aún era joven, cuando fue llamada a ejercer la virtud de la templanza. Como muchos niños de su época, Mónica vivía en una comunidad que compartía todos los aspectos de la vida, incluidas las comidas en común con otros miembros de la familia. Se cuenta que, en una ocasión, junto a sus primos y hermanos, desarrolló una inclinación por beber el vino que sus padres guardaban en casa. Aunque era algo inocente, esa inclinación rápidamente se transformó en un hábito que despertó la atención de una sirvienta que trabajaba para la familia. Esta mujer, que observaba a Mónica atentamente, la confrontó al respecto. Mónica, conocida por su carácter firme, no recibió bien la reprimenda. Pero la mujer no dudó en decir: «Ya estás adicta al vino y tan joven». Esas palabras, aunque pronunciadas en un tono severo, penetraron en el corazón de Mónica como una espada. Avergonzada, sintió un peso en el corazón, pues sabía que había permitido que un pequeño desliz la apartara de los principios que su madre le había enseñado. En ese momento, Mónica tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Renunciaría a cualquier hábito que pudiera convertirse en un obstáculo para su relación con Dios. Mi querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos un propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos. Este evento, por más simple que parezca, moldeó su visión sobre la importancia del autocontrol y la necesidad de vivir en armonía con los valores cristianos, incluso en los pequeños detalles. Aquella niña, que parecía tener solo una voluntad frágil, mostró un espíritu de determinación y fe que solo crecería con el tiempo. Poco a poco, a medida que Mónica crecía, se destacaba no solo por su belleza exterior, sino también por su pureza interior. Los vecinos y familiares la veían como un ejemplo de obediencia y respeto, una joven que irradiaba serenidad y bondad. Cuando alcanzó la juventud, sus padres, siguiendo las costumbres de la época, decidieron casarla. El matrimonio se veía no solo como una unión de dos corazones, sino también como un medio para fortalecer los lazos entre las familias. Así, con la bendición de sus padres, Mónica fue prometida a un hombre llamado Patricio, un oficial romano de alta posición social, pero con un alma alejada de los caminos de Dios. Este matrimonio representó un desafío casi insoportable para una joven tan devota. Patricio era conocido por su temperamento explosivo y por sus comportamientos paganos, típicos de la aristocracia romana. Tenía poco interés en la fe cristiana de Mónica y muchas veces ridiculizaba sus prácticas religiosas. A pesar de ello, Mónica no se amedrentó. Con la paciencia de una santa y la fuerza de una mujer de fe, se dedicó a ser una esposa ejemplar, mostrando, a través de sus acciones, la belleza de una vida centrada en Dios. Al principio, Mónica sufrió mucho. Las ofensas e insultos de su esposo eran constantes. Sin embargo, nunca levantó la voz para responderle. En lugar de eso, enfrentaba cada insulto con silencio y oración. Muchas otras mujeres de su vecindario también sufrían en sus matrimonios, y la actitud de Mónica se convirtió en una inspiración para ellas. Cuando las amigas venían a desahogarse sobre los maltratos que recibían, Mónica las aconsejaba a ser pacientes y a orar por la conversión de sus maridos, tal como ella lo hacía por Patricio. Poco a poco, Patricio comenzó a notar algo diferente en su esposa. Aunque intentaba provocarla, ella respondía con bondad. Incluso ante las infidelidades y la indiferencia, Mónica nunca dejó de tratar a su esposo con respeto.
Pero el mayor testimonio de Mónica no era solo la paciencia. También demostraba una fuerza interior que lo desconcertaba. En lugar de sucumbir a la desesperación, Mónica recurría a lo que mejor sabía hacer: orar. Pasaba largas noches en oración, pidiendo a Dios no solo por la conversión de su esposo, sino también por la propia fuerza para soportar las pruebas que enfrentaba. Con el tiempo, Patricio comenzó a cambiar. La dureza en su mirada fue reemplazada por una cierta curiosidad. ¿Qué le da a esta mujer tanta paz?, se preguntaba. No lograba entender cómo, a pesar de tantas dificultades, Mónica mantenía la serenidad y el amor. Pasaron los años, y el testimonio silencioso de Mónica, su paciencia y sus incesantes oraciones, finalmente quebraron el orgullo de Patricio. Cerca del final de su vida, pidió ser bautizado. Mónica, que nunca había perdido la esperanza, vio entonces sus oraciones ser respondidas. El día en que Patricio fue bautizado fue uno de los momentos más felices de la vida de Mónica. Después de tantos años de oración y lágrimas, vio a su esposo rendirse a la fe que él tanto había resistido. No había en su corazón ningún sentimiento de venganza o orgullo. En lugar de ello, dio gracias a Dios con humildad, consciente de que todo había sido obra divina. Mónica nunca se jactó de haber vencido a su esposo. Para ella, la conversión de Patricio era una prueba de que el amor paciente y la fe perseverante pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. El legado de Santa Mónica comienza aquí, en un hogar lleno de conflictos y dificultades, donde ella eligió ser una luz de esperanza. A partir de ese momento, Mónica entendió que su misión iba mucho más allá de su matrimonio. Con la conversión de Patricio, su mirada se dirigió hacia su hijo, Agustín, quien, poco a poco, comenzaba a recorrer un camino aún más peligroso y rebelde. La historia de Santa Mónica en los primeros años de su vida revela la fuerza de una mujer que, a pesar de las adversidades, eligió la fe como su refugio y la paciencia como su arma. Sus oraciones no fueron escuchadas de inmediato, pero su perseverancia dio frutos que trascendieron generaciones. Ella nos enseña que, a través del ejemplo y la fe, podemos inspirar cambios profundos, incluso en los ambientes más hostiles. Así, Santa Mónica dio el primer paso en su caminar de fe, una jornada que aún impacta vidas y corazones en la actualidad. Cuando Mónica se casó con Patricio, estaba lejos de imaginar los desafíos que se presentarían. Como era costumbre en esa época, el matrimonio no fue una elección personal, sino una alianza arreglada por las familias. Patricio era un oficial romano de alta posición, influyente en la comunidad y considerado una excelente elección desde la perspectiva social. Sin embargo, para una joven de profunda fe cristiana, ese matrimonio pronto se mostró como un camino arduo, lleno de pruebas y dificultades. Patricio era pagano. Sus prácticas, valores e incluso su manera de vivir eran diametralmente opuestos a los principios de Mónica. Mientras ella buscaba en Dios la inspiración para su conducta diaria, él se entregaba a prácticas que la dejaban desolada. La fe de Mónica, con el tiempo, se convirtió en una constante provocación para el esposo. Él se burlaba de sus oraciones y cuestionaba su devoción con sarcasmo, especialmente porque, en ese contexto, la religión cristiana aún era vista por muchos como algo extraño, y para algunos, incluso subversivo. Pero Mónica, aún siendo joven e inexperta en el matrimonio, tomó una decisión que cambiaría no solo su propia vida, sino también la de su marido. Ella elegiría amar. Y amaría con el amor paciente y magnánimo de quien cree que la fe no se impone, sino que se demuestra. Así, ante los primeros conflictos, ella permanecía callada. Cuando él gritaba, ella oraba. Y, cuando él la ridiculizaba, Mónica respondía con una sonrisa, no de condescendencia, sino de compasión y comprensión. Ella tenía un secreto, sabía que su ejemplo silencioso valía más que 1000 palabras. Patricio, por su parte, era un hombre temperamental, impetuoso y de carácter explosivo. No obstante, también era un ser humano en búsqueda de algo que no sabía cómo nombrar. Sentía que había un vacío en su alma que los placeres mundanos, por más intensos y frecuentes que fueran, no lograban llenar. Intentaba encontrar satisfacción en el poder, en las conquistas sociales y en una vida de fiestas y ostentación, pero todo eso no saciaba la inquietud interior que lo perturbaba en las noches silenciosas. Y entonces, se volvía contra Mónica, quizá porque ella, silenciosa y serena, parecía haber encontrado algo que él jamás había logrado. Uno de los mayores desafíos que Mónica enfrentó fue el tema de las infidelidades de su esposo. Era algo común para los hombres romanos de esa época. El adulterio se toleraba prácticamente como un desvío social aceptable. Pero para Mónica, que consideraba el matrimonio un sacramento sagrado,
cada traición era una espina que perforaba su corazón. Sin embargo, ella nunca lo condenó públicamente. Jamás confrontó a Patricio con acusaciones. En lugar de eso, Mónica doblaba las rodillas en el silencio de la noche, suplicando por él. Sabía que solo Dios podría transformar el corazón de su esposo, y así se mantuvo firme, orando incesantemente por su conversión. A pesar de que Patricio era explosivo con su esposa, de alguna manera la respetaba. Había algo en Mónica que lo desconcertaba. Veía que su esposa no era como las otras mujeres que conocía. Ella no cedía a los caprichos mundanos, no se dejaba corromper por las ofertas de lujo que él intentaba usar para compensar sus faltas. Mónica rechazaba el oro, las joyas, los regalos caros que Patricio ocasionalmente traía como si fueran remedios para sus errores. Ella prefería mantener su sencillez, usando siempre ropa discreta y nunca presumiendo por tener un esposo de posición elevada. Pero lo que más sorprendía a Patricio era la manera en que Mónica trataba a quienes la rodeaban. Él era conocido por su severidad, tanto con los esclavos como con los empleados de la casa. Era común que los patrones romanos usaran la fuerza y la intimidación para mantener el control. Pero Mónica tenía un enfoque diferente. Cuando Patricio se ausentaba, ella trataba a los criados con bondad, cuidaba de los enfermos y siempre ofrecía una palabra de consuelo a los afligidos. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo gracias a su ejemplo. Y cuando Patricio regresaba, encontraba un hogar en paz, a pesar del caos que él a menudo traía consigo. También estaba la cuestión de la madre de Patricio, una mujer de temperamento difícil y lengua afilada. Nunca le agradó Mónica y hacía todo lo posible para causarle problemas. En muchos momentos, la suegra criticaba a Mónica abiertamente, tratando de instigar al hijo contra su esposa. Pero Mónica, paciente como siempre, soportaba todo en silencio, orando por aquella mujer que parecía no tener espacio para el amor en su corazón. Años más tarde, después de la conversión de Patricio, su madre también se convirtió y admitió que fue la mansedumbre de Mónica lo que la había tocado. Estas situaciones habrían llevado a muchas otras mujeres a la desesperación y la rebelión. Pero Mónica tenía una visión a largo plazo. Ella veía más allá de los errores de su esposo y de las dificultades domésticas. Sabía que el verdadero combate no se libraba con palabras afiladas ni con resentimientos ocultos, sino con un amor constante que transformaba el día a día. Su capacidad de soportar el sufrimiento con dignidad se convirtió en un testimonio vivo para las otras mujeres de la ciudad. Muchas acudían a ella en secreto, buscando consejos sobre cómo lidiar con maridos violentos o infieles. La respuesta de Mónica era siempre la misma: paciencia y oración. El corazón de un hombre solo Dios lo puede cambiar, decía con firmeza. Y cuando le preguntaban cómo lograba soportar todo eso, ella sonreía dulcemente y respondía: el amor de Dios es más grande que cualquier ofensa. Si confío su vida a Dios, entonces no hay motivo para temer. Con el paso de los años, Patricio comenzó a ceder. En un momento de fragilidad, cuando enfrentó una enfermedad grave, se dio cuenta de que, mientras todos los amigos y conocidos se alejaban, Mónica permanecía a su lado, cuidándolo con ternura y sin guardar rencor por todas las ofensas del pasado. En esa época, prácticamente no dormía. Pasaba las noches en vela, vigilando, rezando y ofreciendo cada minuto como un sacrificio por la conversión de su esposo. Y entonces, un día, como si una cortina de ignorancia hubiera sido retirada de sus ojos, Patricio finalmente vio lo que Mónica había intentado mostrarle desde el principio: el verdadero amor. Se dio cuenta de que había una fuerza en ella que provenía de algo más grande. No se trataba de una sumisión ciega, sino de una obediencia voluntaria y una fortaleza espiritual que él nunca había experimentado. Después de más de 20 años de matrimonio, Patricio finalmente pidió conocer más acerca de la fe cristiana que su esposa seguía con tanta devoción. La conversión de Patricio no fue un evento espectacular, sino un proceso silencioso y profundo. Mónica nunca se lo exigió, pero sus acciones fueron suficientes para mostrarle que había un camino diferente. Poco antes de su muerte, Patricio pidió el bautismo y renunció a las antiguas costumbres paganas que tanto lo habían esclavizado. Aquel hombre que un día fue rudo y arrogante murió como un cristiano humilde y contrito. Para Mónica, esto fue una victoria no sobre su marido, sino sobre la desesperación. Ella demostró a sí misma y al mundo que, con paciencia y oración, hasta el corazón más endurecido puede ser tocado. Y así, el matrimonio que comenzó con tanto sufrimiento se transformó, por la gracia de Dios y la fe inquebrantable de Mónica, en una historia de redención y esperanza. Para Mónica,
La alegría de ver a su esposo abrazar finalmente la fe cristiana fue rápidamente reemplazada por una preocupación mucho más profunda y dolorosa, el destino de su hijo mayor, Agustín. Desde niño, Agustín demostró una inteligencia extraordinaria. Tenía una mente perspicaz, una capacidad impresionante de argumentación y un espíritu curioso. Sin embargo, esas cualidades, que podrían haberse usado para el bien, terminaron llevándolo por un camino de cuestionamientos peligrosos y una vida desordenada. Agustín creció entre las dos influencias opuestas de sus padres, el pragmatismo y la rigidez de Patricio, y la intensa devoción de Mónica. Mientras su padre soñaba con verlo convertido en un gran orador o filósofo, su madre deseaba que él se convirtiera en un defensor de la fe. Con el tiempo, prevaleció la ambición de Patricio. Cuando Agustín cumplió 16 años, fue enviado a Cartago, una ciudad famosa por sus escuelas y academias, donde se esperaba que desarrollara sus habilidades retóricas e intelectuales. Fue en Cartago donde Agustín, alejado de la protección del hogar y de la vigilancia de su madre, comenzó a sumergirse en el caos de una juventud despreocupada. El ambiente de la ciudad bullía con las tentaciones de un estilo de vida pagano. Como un joven brillante y carismático, pronto se convirtió en el centro de atención en los círculos intelectuales y sociales. Y entonces, con la misma intensidad con la que se sumergía en los estudios, comenzó a entregarse a los placeres mundanos, fiestas, bebidas y más dolorosamente para Mónica, relaciones inmorales. Cuando las noticias de su comportamiento llegaron a los oídos de Mónica, su corazón se hizo pedazos. Ella, que siempre había rezado para que su hijo siguiera las enseñanzas de Cristo, ahora lo veía perderse cada vez más en filosofías heréticas y prácticas hedonistas. Agustín comenzó a interesarse por un movimiento conocido como el maniqueísmo, una secta que predicaba una visión distorsionada del mundo, negando la verdad de la fe cristiana. Se convenció de que el cristianismo era una creencia simplista y anticuada, y se sumergió de lleno en estas doctrinas, que ofrecían una explicación superficial sobre el origen del bien y del mal. Al enterarse de su adhesión a esta secta, Mónica fue invadida por un desespero que solo una madre que ve a su hijo perderse puede conocer. Se entregó a oraciones y ayunos más intensos que nunca. Durante noches enteras, se arrodillaba, suplicando por la conversión de Agustín. Lloraba en silencio, no por la vergüenza que las acciones de su hijo podían traer a la familia, sino por el riesgo de que él se perdiera eternamente. En una de esas noches de oración, tuvo un sueño. Mónica soñó que estaba en un prado, llorando por Agustín, cuando una figura luminosa se le apareció y le dijo: «Tu hijo está contigo». Al despertar, sintió que esa visión era una señal de Dios, asegurándole que Agustín un día regresaría al camino de la fe. Aún así, pasaron los años, y la situación parecía empeorar. Agustín comenzó a vivir con una mujer con la que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Mónica, siempre firme, no rechazó a su nieto. Por el contrario, lo acogió con ternura, esperando que el amor y la misericordia que mostraba al niño pudieran tocar el corazón de su hijo. Pero para Mónica, cada vez que veía a Agustín alejarse más, era como si una daga se clavara más profundamente en su alma. Aún así, no se rindió. Intentó convencerlo de dejar Cartago y regresar a Tagaste, pero Agustín se negó. Se convirtió en un gran profesor de retórica, cada vez más famoso y cada vez más convencido de que la verdad que buscaba no se encontraba en el cristianismo. Cuando Mónica se dio cuenta de que sus súplicas y consejos ya no lograban penetrar el corazón de Agustín, decidió hacer lo único que sabía hacer: se entregó por completo a Dios. Mi querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos un propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos. Una vez, en medio de una de sus lamentaciones en la iglesia, el obispo local, que conocía bien el dolor que Mónica cargaba, intentó consolarla. Al ver la insistencia con la que pedía intercesión, él le dijo: «Continúa rezando, señora. Es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda». Estas palabras se convirtieron en un faro de esperanza para Mónica. Se aferró a ellas como a una promesa, como a una señal de que, por más desesperada que pareciera la situación, Dios, en su infinita misericordia, no abandonaría a su hijo. Pero entonces, Agustín tomó una decisión que rompió el corazón de Mónica una vez más. Decidió irse a Roma. Para él, Roma representaba la cumbre del éxito académico y una oportunidad para alejarse de las constantes súplicas de su madre. Mónica intentó disuadirlo, suplicándole que no se fuera. Cuando se dio cuenta de que él no cambiaría de opinión,
decidió acompañarlo. Para Agustín, eso era intolerable. Aunque amaba a su madre, no quería sus advertencias constantes ni su presencia vigilante. Así que ideó un plan. En la mañana en que debían partir juntos, Agustín, alegando un compromiso urgente, dejó a Mónica en un puerto y se marchó antes que ella, tomando un barco que lo llevaría solo a Roma. Cuando Mónica llegó y supo que había sido dejada atrás, se desplomó. El dolor de ver a su propio hijo huir de ella era casi insoportable. Allí, sola, lloró y suplicó una vez más a Dios, sintiéndose traicionada y abandonada. Pero, como siempre, no se rindió ante la desesperación. Mónica recogió sus fuerzas, y con una determinación que pocos comprenderían, decidió que, si era necesario, cruzaría el mar para buscar a Agustín y traerlo de vuelta al camino correcto. Así, algún tiempo después, Mónica también partió hacia Roma, sin saber exactamente dónde encontrarlo, pero con una certeza en su corazón, no renunciaría a su hijo. Al llegar a Roma, descubrió que Agustín ya no estaba allí. Se había marchado a Milán, una ciudad aún más distante y desconocida para ella. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Mónica vio esto como una señal. Milán era el hogar de un obispo famoso, San Ambrosio, conocido por su sabiduría y elocuencia. Quizá, pensó Mónica, sería allí donde comenzaría el cambio. Y así, sin vacilar, Mónica partió una vez más, ahora hacia Milán. Su fe y esperanza eran como una llama que, aunque pequeña, nunca se apagaba. Estaba dispuesta a ir hasta el fin del mundo, si era necesario, para salvar a su hijo. Cuando finalmente llegó a Milán y se encontró con Agustín, él se sorprendió. Esperaba encontrar a una madre débil y derrotada, pero halló a una mujer aún más decidida. Y, esta vez, Mónica encontró apoyo en el propio San Ambrosio, quien la acogió y la aconsejó a seguir rezando. Milán se convertiría en el escenario de una transformación inesperada y milagrosa. Pero en ese momento, lo único que Mónica tenía era la promesa que el obispo de Tagaste le había hecho: es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y esa promesa, para ella, era suficiente para continuar. Cuando Mónica llegó a Milán, ya no era una madre joven, sino una mujer marcada por los años de pruebas y sufrimiento. Su piel estaba surcada por arrugas, sus cabellos grises indicaban las largas noches de angustia, y su cuerpo estaba más frágil. Sin embargo, su fe permanecía firme como una roca inquebrantable. Había cruzado mares y enfrentado desiertos, siempre impulsada por la esperanza de ver a su hijo, Agustín, liberarse finalmente de las cadenas espirituales que lo aprisionaban. Milán, en esa época, era una ciudad bulliciosa y un importante centro intelectual y político del Imperio Romano. Agustín se había establecido allí, atraído por la oportunidad de enseñar retórica a los jóvenes romanos más brillantes. Mónica, por su parte, fue acogida por la comunidad cristiana local y, con la ayuda de San Ambrosio, comenzó a trazar un nuevo plan para alcanzar el corazón de su hijo. El obispo Ambrosio, uno de los teólogos más respetados de la época, era conocido por su celo por la fe y su elocuencia cautivadora. Se convirtió en una especie de consejero para Mónica, ayudándola a mantener la calma y la paciencia en medio de las constantes frustraciones que surgían con la obstinación de Agustín. Cuando ella se sentía abatida, Ambrosio le decía: continúa rezando y ten paciencia. Dios no se olvida de una madre como tú. La presencia de San Ambrosio fue un bálsamo para Mónica, pero no disminuyó la intensidad de su batalla. Ella sabía que estaba enfrentando algo mucho más complejo que la simple rebeldía de un hijo. Agustín, ahora con casi 30 años, era un hombre formado, famoso por su inteligencia y sus habilidades retóricas. Su mente, moldeada por años de filosofía maniquea y por doctrinas escépticas, era un campo de batalla donde la verdad y el error libraban una lucha constante. Sin embargo, había algo en Agustín que Mónica percibió desde el principio de su estancia en Milán: él estaba cambiando. Aunque todavía rechazaba la fe cristiana y seguía cuestionando las verdades fundamentales que su madre le había enseñado, algo comenzaba a romperse dentro de él. Lo que antes parecía ser convicción, ahora sonaba más como duda. Se mostraba más inquieto, como si estuviera buscando algo que ninguna de las filosofías que había seguido hasta entonces pudiera ofrecerle. Una tarde, después de un sermón de San Ambrosio, Mónica finalmente vio una pequeña chispa de esperanza. Agustín, que siempre evitaba discutir sobre religión con ella, hizo un comentario casual sobre el sermón del obispo. Mencionó, casi despreocupadamente, que hay algo diferente en la manera en que habla Ambrosio. Para Mónica, fue como si una pequeña puerta se hubiera entreabierto. Supo que ese era el momento para intensificar sus oraciones.
Pero Agustín aún resistía. No lograba romper con las cadenas de su pasado. La convivencia con los círculos intelectuales, la fama como profesor y la reputación que había construido a lo largo de los años pesaban en sus decisiones. La fe que Mónica tanto deseaba ver en su hijo requería una renuncia completa de todo aquello en lo que él se había convertido, y ese era un precio demasiado alto para él. Sin embargo, había un factor que Agustín no lograba ignorar: el ejemplo incansable de su madre. Mónica ya no intentaba convencerlo con argumentos teológicos o debates doctrinales. En lugar de eso, eligió simplemente estar presente. Dondequiera que fuera Agustín, allí estaba Mónica, con su semblante sereno, sus ojos llenos de amor y sus manos constantemente unidas en oración. No lo criticaba, no lo presionaba, pero tampoco dejaba de mostrarle, con su ejemplo, que la verdadera felicidad y paz no se encontraban en los placeres transitorios ni en los elogios de los hombres. Una vez, Agustín la encontró arrodillada en una pequeña capilla de Milán, sola, derramando lágrimas silenciosas. Cuando le preguntó por qué lloraba, ella lo miró y le dijo con voz suave: «Lloro porque sé que estás buscando algo que solo Dios puede darte». Esa frase, sencilla y carente de acusaciones, tocó el corazón de Agustín más que cualquier sermón o debate que hubiera escuchado. Por primera vez, se dio cuenta de que el amor de su madre era un reflejo de algo mucho más grande. Días después, Agustín decidió comenzar a asistir con mayor frecuencia a las predicaciones de San Ambrosio. No porque estuviera convencido de la verdad de la fe cristiana, sino porque sentía algo diferente cada vez que escuchaba a ese hombre hablar. Cada sermón parecía dirigido a él personalmente, desafiando sus convicciones, y al mismo tiempo, despertando un deseo profundo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Y Mónica, observando a la distancia, continuaba rezando. Ella no sabía cuánto tiempo más le quedaba. Ya era una mujer anciana, y sus fuerzas disminuían cada día. Sin embargo, nunca dejó de confiar. Cierta noche, mientras Agustín debatía consigo mismo, sin poder dormir, recordó una historia que su madre le había contado cuando era niño. Ella hablaba de un Dios que siempre responde a las oraciones sinceras, aunque tarde. Y entonces, en ese momento, solo en su habitación, murmuró por primera vez en años: «Si eres real, muéstrame el camino». Fue el comienzo de una transformación. Poco a poco, Agustín comenzó a cuestionar sus propias dudas. San Ambrosio, con su elocuencia y sabiduría, fue como una llave que desveló el misterio del corazón de Agustín. Pero fue la perseverancia silenciosa de Mónica, su amor incondicional y sus lágrimas constantes las que realmente prepararon el terreno para la conversión que estaba por llegar. Finalmente, en un momento de profunda crisis interior, Agustín se rindió. En un jardín en Milán, escuchó una voz infantil que parecía cantar: «Toma y lee, toma y lee». Abrió las Escrituras y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre: «Revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen en satisfacer los deseos de la carne, como está escrito en Romanos, capítulo 13, versículo 14». En ese instante, como él mismo relataría más tarde en sus confesiones, la verdad brilló en su alma, disipando las tinieblas que lo habían mantenido cautivo durante tantos años. Mónica, quien no estaba presente físicamente en ese momento decisivo, fue la primera en saberlo. Cuando Agustín se acercó a ella, sus ojos eran diferentes. Él se aproximó, tomó sus manos y le dijo, con lágrimas en los ojos: «Madre, he encontrado la paz que tanto deseabas para mí». En ese instante, todo el sufrimiento, las noches sin dormir, los viajes solitarios y las lágrimas silenciosas cobraron sentido. Mónica, ahora con la misión finalmente cumplida, simplemente cerró los ojos y agradeció a Dios en silencio. Había perseguido a su hijo, no por imposición, sino por amor. Y ese amor, sostenido por la fe, había triunfado. Agustín, quien un día se había burlado de las lágrimas de su madre, ahora se había convertido en el hijo que ella siempre soñó que sería: un hombre de fe, un buscador de la verdad y, sobre todo, un hijo que reconocía la mano de Dios en su vida. Esa fue la gran victoria de Santa Mónica: no haber doblegado la voluntad de Agustín, sino haber permitido que Dios lo guiara al camino correcto. Después de tantos años de lucha, el reencuentro de madre e hijo, unidos por la misma fe, fue un momento de gracia que solo quien ama profundamente puede comprender. Milán parecía diferente en ese inicio de primavera. El aire, más ligero, anunciaba un nuevo comienzo, y los rayos de sol que penetraban por las ventanas de la casa de Mónica reflejaban la esperanza que ella llevaba en el corazón. Algo había cambiado, y ella lo sabía. Aunque los años de espera habían sido agotadores, Mónica sentía que estaba a punto de presenciar el cumplimiento de sus oraciones más profundas. Su hijo,
Agustín, quien una vez había estado tan lejos de Dios, ahora parecía inclinado a buscar la verdad con sinceridad. Después de años de resistencia y una vida desordenada, Agustín finalmente se había rendido a la fuerza que lo atraía sin cesar. La batalla interior que libraba consigo mismo estaba llegando a su punto culminante. Mónica podía percibirlo en su comportamiento. Ya no se burlaba de las predicaciones de San Ambrosio, ni discutía acaloradamente contra la doctrina cristiana. Al contrario, comenzaba a mostrar señales de un espíritu contrito, luchando contra los deseos que antes dominaban su corazón. El momento decisivo ocurrió en un día como cualquier otro. Agustín, sintiéndose más inquieto de lo habitual, decidió salir de casa para caminar solo por un jardín cercano. Allí, inmerso en sus pensamientos, su mente fue asaltada por una torrente de recuerdos y emociones. Las enseñanzas de su madre, las palabras de San Ambrosio, los ejemplos de fe que había visto a lo largo de los años, todo convergía en ese instante. Se sentó bajo una higuera, apoyó la cabeza entre las manos y dejó escapar un grito que parecía surgir de lo más profundo de su alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré diciendo, mañana, mañana, sin decidirme a cambiar? Fue en ese preciso momento, cuando Agustín escuchó una voz. Era una voz suave, casi infantil, que repetía, toma y lee, toma y lee. Miró a su alrededor, intentando identificar de dónde venía ese sonido. No había nadie allí, solo el silencio del jardín y el susurro de las hojas. Confundido, Agustín recordó las antiguas costumbres que seguían los monjes cristianos, abrir las escrituras al azar y leer el primer pasaje que apareciera, como una señal divina. Decidido a seguir ese impulso, se levantó, caminó hasta donde había dejado sus pertenencias y tomó una copia del libro de Romanos que estaba en su mochila. Con las manos temblorosas, abrió el libro y leyó las primeras palabras que aparecieron ante sus ojos. Revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen en satisfacer los deseos de la carne, como está escrito en Romanos, capítulo 13, versículo 14. Esa frase, sencilla y directa, cortó su corazón como una espada afilada. Era como si cada sílaba hubiera sido escrita especialmente para él. Sintió una oleada de emoción tan intensa que no pudo contener las lágrimas. En ese instante, todo el peso de sus pecados, toda la terquedad y la arrogancia que lo habían alejado de Dios, se disolvieron. Cayó de rodillas y, con el rostro bañado en lágrimas, murmuró, Señor, ya no puedo resistirme más. Me entrego a ti. Agustín se levantó del suelo como un hombre transformado. Su mente, antes repleta de dudas y cuestionamientos, ahora estaba en paz. Y la primera persona con la que quiso compartir esa nueva alegría fue, naturalmente, su madre. Cuando llegó a casa y la encontró en el pequeño oratorio donde Mónica pasaba la mayor parte de su tiempo, dudó por un momento. ¿Cómo podría expresar lo que acababa de suceder? Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Mónica se volvió hacia él, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y expectativa. Encontré la paz que siempre deseaste para mí, madre, dijo él con la voz entrecortada. Esas palabras, tan simples y llenas de significado, llegaron a Mónica como una ola de pura alegría. Por un instante, no pudo hablar. Solo miró a su hijo, con las lágrimas rodando libremente por su rostro, mientras sentía su corazón explotar en un canto silencioso de gratitud. Finalmente, lo abrazó con una fuerza que solo las madres poseen, como si quisiera protegerlo, y al mismo tiempo, liberarlo para esa nueva vida que se abría frente a él. Ambos lloraron juntos, sin necesidad de palabras. Era un momento de pura gracia, un milagro silencioso que solo Dios podría haber realizado. Mónica sabía que ese abrazo era el cumplimiento de todas las promesas divinas que había guardado en su corazón durante tantos años. La noticia de la conversión de Agustín pronto se extendió. San Ambrosio, al enterarse de lo sucedido, exclamó con alegría, «Alabado sea Dios. Él nunca olvida a los hijos de tantas lágrimas». La comunidad cristiana de Milán celebró junto con Mónica, reconociendo el testimonio de fe inquebrantable de aquella mujer que había perseverado contra todas las probabilidades. Sin embargo, la verdadera celebración ocurrió unas semanas después, el día del bautismo de Agustín. La ceremonia tuvo lugar en una noche solemne, en la Catedral de Milán. Mónica asistió con el corazón palpitando de emoción mientras San Ambrosio derramaba el agua bautismal sobre la cabeza de su hijo. Aquel hombre, que había recorrido tantos caminos equivocados, ahora renacía como un nuevo ser en Cristo. Al lado de Agustín estaba su propio hijo, Adeodato, fruto de una relación del pasado, que también fue bautizado esa noche. Para Mónica, no había palabras suficientes para expresar la profundidad de su gratitud.
Sintió que su misión, finalmente, estaba completa. Ya no había angustia en su corazón, ni temor, ni duda. Su hijo, el gran Agustín, ahora era un cristiano, listo para vivir una vida dedicada a Dios. En los días que siguieron, Mónica y Agustín disfrutaron de un tiempo de profunda comunión. Las conversaciones entre madre e hijo ahora trataban sobre la fe, la oración y el significado de la verdadera felicidad. Agustín, que antes la evitaba, ahora la buscaba constantemente, deseoso de aprender de su sabiduría. Caminaban juntos por Milán, intercambiando reflexiones y sueños sobre lo que estaba por venir. Poco tiempo después, Agustín decidió que era hora de regresar a su tierra natal, para compartir la buena nueva con el resto de la familia. Mónica, por su parte, ya no tenía más planes. Se sentía lista para partir en cualquier momento. Y fue en Ostia, mientras esperaban el barco que los llevaría de regreso a África, cuando Mónica reveló a su hijo su último deseo. «No quiero que te preocupes por dónde enterrarme, Agustín», le dijo serenamente. «Todo lo que quería en la vida era verte como cristiano y dedicado a Dios. Ahora que eso ha sucedido, no hay nada más que me ate a este mundo». Agustín guardó silencio, con el corazón apretado. Sabía que su madre decía la verdad. En esos últimos días en Ostia, Mónica parecía más en paz que nunca, como si ya estuviera viviendo la anticipación de lo que vendría después. Pasaron largas horas juntos, hablando de las cosas del cielo y de la tierra, de las pruebas y de las alegrías que los habían llevado hasta allí. Cada palabra era un tesoro que Agustín guardaría para el resto de su vida. Y entonces, pocos días después, Mónica cayó enferma. No tuvo miedo, ni lamentó la cercanía de su partida. Por el contrario, se entregó con la misma fe y serenidad que siempre había mostrado. Cuando llegó el momento de su último suspiro, Agustín estaba a su lado, sosteniendo su mano. Y ella, con una suave sonrisa en los labios, lo miró por última vez y susurró: «Hijo mío, ahora eres realmente mi orgullo. Que Dios guíe tus pasos». Mónica murió en paz, dejando un legado de amor, perseverancia y fe inquebrantable. Y Agustín, quien un día había sido el hijo pródigo, se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. La historia de Santa Mónica y San Agustín es un testimonio vivo de que, con oración y paciencia, los corazones más endurecidos pueden ser transformados. Era una noche tranquila en Milán, y la suave luz de las velas iluminaba las paredes de la catedral, reflejándose en los rostros de los fieles reunidos para presenciar un momento que quedaría grabado para siempre en la historia de la Iglesia. Mónica estaba allí, entre la multitud, con los ojos fijos en el altar y el corazón palpitante de emoción. Parecía un sueño, pero era real. Su hijo, Agustín, el mismo joven rebelde que se había perdido en tantas filosofías y placeres, estaba a punto de recibir el sacramento del bautismo. El momento que había esperado durante tantos años estaba finalmente ocurriendo. Agustín había pasado por una jornada de profundas transformaciones en las semanas anteriores. Su decisión de seguir el cristianismo no fue tomada de manera impulsiva. Después de su experiencia en el jardín, cuando leyó las palabras del apóstol Pablo y sintió la presencia de Dios de manera incuestionable, comenzó a buscar aún más intensamente la verdad de la fe. Mónica estuvo a su lado en cada momento, acompañando con ternura cada paso que él daba hacia Dios. Los días que precedieron al bautismo estuvieron llenos de conversaciones espirituales, momentos de oración y largas reflexiones sobre la vida de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. La ceremonia se programó para la noche de la vigilia pascual, un símbolo perfecto de renacimiento y nueva vida. Agustín no estaba solo. A su lado, su propio hijo, Adeodato, quien había nacido de una relación del pasado, también sería bautizado esa noche. Para Mónica, esto fue una señal de que la gracia de Dios no solo había tocado a su hijo, sino que también había comenzado a restaurar a toda su familia. Su corazón se llenó de gratitud y reverencia mientras observaba a Agustín, ya vestido con las vestiduras blancas que simbolizaban la pureza de un nuevo comienzo. Cuando San Ambrosio se acercó, Mónica sintió una mezcla de alegría y reverencia. Ambrosio era más que un obispo para ella, había sido un instrumento de la providencia divina para alcanzar el corazón de su hijo. Y allí, ante todos, pronunció las palabras sagradas: «Agustín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El agua bautismal corrió suavemente por la frente de Agustín, y en ese instante, Mónica supo que todo el sufrimiento, todas las lágrimas y todos los años de espera habían encontrado su propósito. Las personas a su alrededor no pudieron contener las lágrimas. Aquel que un día fue un orador elocuente y defensor de doctrinas heréticas ahora estaba de rodillas,
humillado ante la grandeza de la gracia de Dios. Mónica observaba todo en silencio, con el corazón repleto de gratitud. Sabía que ese era solo el comienzo de una nueva jornada para Agustín, una jornada que exigiría mucho más fuerza y fe que cualquier cosa que él hubiera enfrentado antes. Pero también sabía que, ahora, él ya no estaba solo. Había encontrado el camino, y Dios lo guiaría. Cuando la ceremonia terminó, Agustín y Adeodato fueron recibidos como miembros de la comunidad cristiana, rodeados de fieles que los abrazaban con alegría. Mónica se quedó un poco apartada, observando todo con los ojos llenos de lágrimas. No era un momento para discursos ni celebraciones grandiosas. Era un momento de contemplación silenciosa, de reconocer la presencia de Dios en cada detalle de esa noche. Después del bautismo, Mónica y Agustín pasaron más tiempo juntos que nunca. Hablaban sobre los misterios de la fe, sobre el sentido de la vida y sobre cómo Dios, en su infinita sabiduría, había guiado a cada uno de ellos hasta ese punto. Agustín, que antes evitaba estas conversaciones, ahora era quien buscaba el consejo de su madre, deseoso de aprender de ella. Y Mónica, por su parte, se sentía más plena y realizada que nunca. Todas sus oraciones habían sido escuchadas, y ella sabía que Dios había oído cada lágrima derramada en secreto. Sin embargo, Mónica también sabía que su tarea como madre había llegado a su fin. Ya no tenía más planes para el futuro, ni ambiciones para ella misma. Todo lo que quería era ver a su hijo vivir plenamente la fe que ahora profesaba. Y fue así como, pocas semanas después del bautismo, mientras Mónica y Agustín se preparaban para dejar Milán y regresar a su tierra natal, ella comenzó a hablar sobre su propia muerte. Para Agustín, aquello fue un golpe. Él, que finalmente había encontrado la paz y la armonía con su madre, ahora la escuchaba hablar de su partida. ¿Por qué hablar de esto ahora, madre?, preguntó con la voz entrecortada. Pero Mónica solo sonrió y respondió con serenidad: hijo, no hay nada más que desee en este mundo. Todo lo que le pedí a Dios, Él me lo concedió. Ahora, puedo partir en paz. Pasaron los últimos días en Milán de manera tranquila, aprovechando cada momento juntos. Caminaban por la ciudad, visitaban los lugares donde habían pasado los años de angustia y reflexionaban sobre cómo la gracia de Dios los había transformado. Mónica sentía una alegría profunda al ver a Agustín, ahora tan lleno de vida y propósito, planeando el futuro. Y aunque sabía que su propia jornada estaba llegando a su fin, no había tristeza en ella. Al contrario, se sentía realizada, como una artista que concluye su obra maestra. Cuando llegaron a Ostia, el puerto de donde partirían hacia África, Mónica enfermó repentinamente. Agustín la cuidó con la misma dedicación y amor que ella le había mostrado durante todos esos años. Intentaba no pensar en lo peor, pero Mónica sabía que su tiempo se agotaba. En una de las últimas conversaciones que tuvieron, ella tomó la mano de Agustín y le dijo: hijo, todo lo que siempre quise fue verte con Dios. Ahora que eso ha sucedido, no hay nada más que temer. No te preocupes por dónde seré enterrada. Solo debes seguir el camino que Dios ha trazado para ti. Agustín sintió las lágrimas brotar de sus ojos, pero sabía que esas palabras eran ciertas. Su madre, que había soportado tanto sufrimiento por su causa, ahora estaba lista para descansar. Pocos días después, Mónica se durmió tranquilamente, como una niña que finalmente regresa a casa después de un largo y arduo viaje. El bautismo de Agustín no solo marcó un nuevo comienzo para él, también fue el glorioso fin de la misión de Santa Mónica. Ella había cumplido su propósito, y su hijo, que un día fue la fuente de sus mayores dolores, se convirtió en la mayor alegría de su vida. La vida de Mónica nos enseña que la verdadera victoria no se conquista con la fuerza, sino con la fe. Su testimonio es un ejemplo eterno de perseverancia, amor incondicional y confianza inquebrantable en Dios. Al ver a Agustín ser bautizado, Mónica no solo celebró la conversión de su hijo, sino también la realización de todas las promesas que había guardado en su corazón durante tantos años de lágrimas y oraciones. Y así, Santa Mónica partió a su descanso eterno, dejando un legado que continuaría inspirando a generaciones. Agustín, transformado por su fe y su amor, dedicó el resto de su vida a difundir la verdad de Cristo, convirtiéndose en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. La vida de Santa Mónica es un testimonio de que la oración, cuando se hace con sinceridad y perseverancia, puede mover montañas y transformar incluso los corazones más endurecidos. Después del bautismo de Agustín y su regreso al cristianismo, parecía que Mónica finalmente había encontrado la paz que había buscado durante tantos años. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que también sentía que su misión en la tierra llegaba a su fin. Agustín,
ahora transformado por la fe, veía un nuevo horizonte abrirse ante sus ojos. Hablaba de regresar a África, a la tierra donde todo comenzó, y tal vez dedicarse al servicio de la iglesia. Mónica, sin embargo, parecía indiferente a los planes futuros. Para ella, solo quedaba un deseo: asegurarse de que Agustín perseverara en este nuevo camino que había abrazado. Cuando dejaron Milán y se dirigieron hacia el sur, el espíritu de Mónica estaba en paz. Ella y Agustín viajaron durante algunas semanas, pasando por pequeñas aldeas y ciudades hasta llegar a Ostia, el gran puerto que conectaba Italia con África. Allí esperaban el barco que los llevaría de regreso a Tagaste. Mónica caminaba lentamente por las calles del puerto, observando el movimiento de los marineros y comerciantes que llenaban los muelles. Parecía una peregrina contemplando su destino final, más interesada en absorber cada detalle de su entorno que en cualquier plan concreto de viaje. Ella y Agustín encontraron una pequeña posada donde alojarse mientras esperaban la partida. Era un lugar sencillo, pero acogedor, y allí disfrutaron de una convivencia tranquila, sin prisa ni angustia. Agustín notaba que su madre estaba diferente. Parecía más ligera, más serena, como si cada carga que había llevado durante años finalmente hubiera sido quitada de sus hombros. Cada mañana, conversaban largamente. Mónica hablaba sobre la providencia divina que la había guiado durante toda su vida y sobre cómo cada desafío que había enfrentado fue necesario para fortalecer su fe. En una de esas conversaciones, mientras estaban sentados juntos en la terraza de la posada, observando el sol ponerse sobre las aguas del río Tíber, Mónica se volvió hacia Agustín con una mirada que él nunca olvidaría. Había una profundidad y una dulzura en sus ojos que parecían llevar consigo toda la sabiduría acumulada en años de sufrimiento y oración. Agustín, hijo mío, comenzó ella con voz suave y baja, ya no tengo nada más que desear en este mundo. Todo lo que soñé, Dios ya me lo concedió. Verte renacer en la fe, verte bautizado y libre de todo error, eso es más de lo que podría haber pedido. Agustín intentó ocultar la incomodidad que esas palabras le causaban. No quería pensar en el futuro sin su madre. Ella había sido la luz constante en medio de la oscuridad, el ancla que lo había mantenido firme en los momentos más difíciles. La idea de perder esa presencia era insoportable. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que Mónica no hablaba de la muerte con tristeza ni pesar. Al contrario, sus palabras estaban llenas de gratitud y esperanza. «Debes seguir tu camino», Agustín le dijo, extendiendo la mano para tomarla de él. «Donde sea que Dios te lleve, yo estaré feliz. No te preocupes por dónde seré sepultada. Esas cosas no importan para mí. Mi única alegría es saber que tú estás con Él». Agustín guardó silencio, incapaz de responder. Era como si, de repente, estuviera frente a una verdad que siempre había sabido, pero que nunca quiso admitir. Su madre, que había luchado tan fervientemente por su alma, ahora estaba lista para dejar este mundo. La aceptación tranquila de Mónica contrastaba fuertemente con su propia resistencia. Él deseaba más tiempo. Quería aprender más de ella, escucharla hablar sobre las lecciones que la vida le había enseñado. Pero Mónica, como siempre, sabía el momento justo para cada cosa. En los días siguientes, Mónica continuó hablando sobre la transitoriedad de la vida y sobre cómo debemos vivir preparados para la eternidad. Ya no mostraba interés en los detalles mundanos. No preguntaba sobre planes futuros, ni se preocupaba por el viaje de regreso a África. Para ella, el puerto de Ostia ya era como un punto final. De alguna manera, sabía que su partida estaba cerca. Entonces, una tarde, Mónica comenzó a sentirse débil. Agustín, preocupado, trató de llamar a un médico, pero ella se negó. «No te angusties por mí, hijo mío», le dijo con una sonrisa tranquila. «No es una enfermedad lo que me afecta, sino la alegría de saber que mi tarea aquí está completa». Aún así, él insistió en cuidarla. Le preparó un caldo suave, se sentó a su lado y pasó la noche en vela, cuidándola, como ella tantas veces había hecho por él cuando era niño. En los días siguientes, la salud de Mónica se deterioró rápidamente. Agustín pasó cada minuto a su lado, conversando, recordando los momentos que compartieron y agradeciéndole por todo lo que había hecho por él. Mónica, aunque débil, seguía sonriendo. Para ella, cada segundo al lado de su hijo era un regalo. Y, finalmente, en una mañana tranquila, mientras los primeros rayos del sol penetraban por la ventana del cuarto, Mónica miró a Agustín una última vez y dijo: «Hijo mío, me voy en paz. Recuerda siempre confiar en Dios». Con esas palabras, cerró los ojos y respiró profundamente por última vez. Agustín permaneció a su lado,
sosteniendo su mano hasta que se volvió fría e inmóvil. La mujer que tanto había luchado, que había cruzado mares y soportado humillaciones y tristezas sin fin, finalmente estaba en paz. No hubo grandes lágrimas ni gritos de desesperación. Agustín sabía que ella se había ido a un lugar mejor, que su alma ahora descansaba en un merecido reposo. Sin embargo, en los días siguientes, sintió el vacío que dejó su ausencia como un dolor profundo. Ostia, que antes parecía un lugar de esperanza y expectativa, ahora era un sitio de silencio y nostalgia. Se encargó de todos los preparativos para el entierro con reverencia, recordando las palabras de su madre de que no importaba el lugar donde fuera sepultada. Ella fue enterrada allí mismo, en Ostia, lejos de su tierra natal, pero para Agustín, ella ya estaba en su verdadero hogar, un lugar donde el sufrimiento y el dolor ya no existían. Con el tiempo, Agustín comprendió que la muerte de su madre no fue un final, sino un nuevo comienzo. Inspirado por el ejemplo de Santa Mónica, dedicó su vida a predicar la verdad del Evangelio y a buscar la santidad. El hombre que un día había sido el hijo pródigo se convirtió en uno de los santos más grandes de la Iglesia, un faro de sabiduría y doctrina, conocido como San Agustín. Mónica no vivió para ver los frutos de su oración más allá del bautismo de su hijo, pero su legado perduró. Cada palabra que Agustín escribió, cada enseñanza que transmitió, lleva consigo un poco del espíritu de Santa Mónica, la madre que nunca se rindió, la mujer cuya fe inquebrantable no solo convirtió a su hijo, sino también a miles de corazones a lo largo de los siglos. Así, Santa Mónica nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, el poder de una oración sincera y la perseverancia de un corazón fiel pueden transformar vidas. Ella nos muestra que el amor verdadero no se rinde, no abandona y, sobre todo, no pierde la esperanza. Porque, como ella misma creía, es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y esas lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, fueron la fuerza que movió las montañas de la incredulidad y condujo a su amado hijo al abrazo eterno de Dios. El puerto de Ostia estaba más tranquilo esa mañana. Las aguas del río Tíber fluían serenas, y el cielo, de un azul apacible, parecía reflejar la paz que Mónica sentía en su corazón. Era allí, en esa pequeña habitación de una posada sencilla, lejos de su tierra natal, donde ella sabía que sus días estaban llegando a su fin. Para cualquier otra persona, tal vez habría sido motivo de tristeza, pero no para Mónica. Ella ya había cumplido su misión. Su hijo, Agustín, ahora era un cristiano devoto, y su corazón rebosaba de una alegría silenciosa. Agustín, por otro lado, no lograba entender la tranquilidad de su madre. Desde que habían llegado a Ostia, había notado un cambio en ella. Mónica parecía haberse distanciado de todas las preocupaciones terrenales, como si solo estuviera esperando pacientemente algo que él no podía ver. Durante el viaje, mientras Agustín hablaba sobre planes para el futuro, sobre regresar a Tagaste y tal vez fundar una comunidad cristiana, Mónica solo sonreía. No se oponía a ninguna idea, pero tampoco mostraba entusiasmo. Fue en una de esas mañanas, mientras observaban juntos el río desde la terraza de la posada, cuando Mónica comenzó a hablar sobre la vida de una manera que nunca había hecho antes. Habló sobre la transitoriedad de todo y cómo los verdaderos tesoros no se acumulan en este mundo, sino en el próximo. Agustín sintió un nudo en la garganta. Sabía que su madre siempre había sido una mujer de fe inquebrantable, pero había algo diferente en sus palabras ahora. Parecía estar mirando más allá de la vida, hacia algo que él, por más que lo intentara, no podía ver. «Hijo», dijo de repente, rompiendo el silencio, «todo lo que he deseado en esta vida ya me ha sido concedido. No hay nada más que pueda pedirle a Dios». Agustín intentó protestar, diciendo que aún había mucho por hacer, que tenían planes, que juntos podrían realizar una gran obra en África. Pero Mónica solo movió la cabeza suavemente y sonrió. «Esos son tus sueños, Agustín, no los míos. Mi única ambición era verte entregado a Dios. Ahora que eso ha sucedido, estoy lista para partir». Agustín sintió un apretón en el pecho. «No hables así, madre», le pidió con la voz temblorosa. «Tenemos tanto por vivir aún. Y yo te necesito a mi lado». Mónica se volvió hacia él, con los ojos brillando con una ternura que solo las madres tienen. «Hijo, siempre estaré contigo. Donde sea que vayas, yo estaré. Porque ahora encontraste el camino. Y eso es lo único que importa». En los días siguientes, Mónica comenzó a debilitarse. La enfermedad que se apoderó de ella llegó de manera repentina, pero sin violencia. Era como si su cuerpo simplemente se estuviera rindiendo, permitiendo que su alma siguiera su curso natural. Agustín se quedó a su lado todo el tiempo,
preocupado, pero también conmovido por la serenidad con la que ella enfrentaba cada nueva ola de dolor. En uno de sus últimos días, Mónica pidió a Agustín que se acercara. Él se inclinó para escuchar lo que ella quería decir, y ella habló con la misma calma de siempre: «No te preocupes por dónde seré sepultada. Durante muchos años, pensé que debía ser enterrada junto a tu padre, en Tagaste. Pero ahora veo que eso no importa. Lo importante es que mi alma esté en paz con Dios. En cuanto al cuerpo, puede ser dejado donde sea más conveniente. Solo no te olvides de mí en tus oraciones». Agustín no pudo responder. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, y simplemente apretó la mano de su madre, deseando poder retener ese momento para siempre. ¿Cómo podría dejarla ir? ¿Cómo sería la vida sin ella? Desde que tenía memoria, Mónica siempre había estado presente, rezando, esperando, perseverando. Incluso cuando él la había rechazado, ella nunca lo había abandonado. Y ahora, cuando finalmente podían disfrutar de un tiempo de paz juntos, ella hablaba de partir como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero Mónica, como siempre, veía más allá. Sabía que su tiempo en la tierra había llegado a su fin y que su hijo necesitaba aprender a caminar solo. Ya no había lágrimas que derramar, ni súplicas que hacer. Ahora solo quedaba el silencio de una despedida que no necesitaba ser pronunciada. En la mañana de su partida, la habitación estaba envuelta en una luz suave. Mónica respiraba con dificultad, pero aún sonreía. Agustín se inclinó sobre ella, sintiendo que el momento se acercaba. «Madre, prometo seguir el camino que me mostraste», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. Mónica solo asintió levemente. «Lo sé, hijo mío», murmuró ella, con una última mirada de cariño. Y entonces, cerró los ojos y partió. Agustín se quedó allí, sosteniendo su mano por mucho tiempo. Había tristeza, sí, pero también una sensación de paz que él nunca había experimentado. La mujer que había pasado la mayor parte de su vida rezando y llorando por él, ahora descansaba en Dios. No hubo gritos, ni desesperación. Solo la aceptación serena de que la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Mi querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos un propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos. Mónica fue enterrada allí mismo, en Ostia, como ella había pedido. Agustín, fiel al último deseo de su madre, se aseguró de que la ceremonia fuera sencilla. No importaba dónde reposara el cuerpo. Para él, el verdadero lugar de Mónica estaba en el corazón de Dios. Y así, permaneció en silencio mientras los trabajadores cerraban la tumba. Ya no había nada más que decir. Los días siguientes fueron de profundo duelo para Agustín. Pasaba horas en la pequeña habitación donde su madre había fallecido, reflexionando sobre todo lo que habían vivido juntos. Cada palabra que ella le había dicho, cada consejo que le había dado, resonaba en su mente como un recordatorio de que él ya no estaba solo. Mónica se había ido, pero le había dejado el mayor regalo que una madre puede dar, la fe. Inspirado por su ejemplo, Agustín se dedicó enteramente a la obra de Dios. Los recuerdos de Mónica se convirtieron en una guía en cada decisión, en cada elección. Frecuentemente recordaba las largas noches en las que ella permanecía despierta, rezando por él, y eso lo motivaba a perseverar, incluso cuando surgían las dificultades. La muerte de Mónica no marcó el fin de su influencia sobre Agustín. Al contrario, fue el inicio de un legado que trascendería el tiempo. Cada sermón, cada enseñanza que él transmitía, llevaba consigo un poco del espíritu de su madre, esa mujer incansable que nunca se dio por vencida con él, incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Y así, Santa Mónica sigue viva, no solo como un recuerdo en la vida de San Agustín, sino como un ejemplo eterno de que el verdadero amor y la fe inquebrantable pueden transformar no solo una vida, sino el destino de generaciones enteras. Agustín, ahora uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia, es el fruto de sus lágrimas y oraciones. Y para aquellos que enfrentan desafíos similares, la historia de Mónica es un faro de esperanza que nos recuerda que, por más larga que sea la espera, las promesas de Dios siempre se cumplen. Cuando Mónica fue sepultada en Ostia, lejos de su tierra natal, Agustín podría haber sentido que todo había terminado. La mujer que, durante tantos años, fue su guía, su fuerza y su inspiración, ahora descansaba en una tierra extranjera, donde pocos conocían su historia de sacrificio y fe. Pero la muerte de Mónica, lejos de ser un final,
marcó el inicio de un legado que transformaría no solo la vida de Agustín, sino el destino de miles de personas a lo largo de los siglos. Tras la partida de su madre, Agustín pasó por un periodo de duelo profundo. La ausencia de Mónica se sentía en cada detalle de su vida cotidiana, la falta de su presencia silenciosa durante las largas noches de estudio, la ausencia de sus palabras de consejo cuando él se encontraba frente a una nueva duda y, sobre todo, la falta de sus oraciones constantes, que él sabía que sostenían su camino espiritual. Fue durante ese periodo de dolor que Agustín se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero legado de su madre no estaba en su apoyo visible, sino en todo aquello que ella había sembrado en su corazón a lo largo de los años. La influencia de Mónica sobre Agustín no terminó con su muerte. Al contrario, se convirtió en una fuerza aún más presente y poderosa. Las palabras que ella le había dicho en su lecho de muerte resonaban en su mente como un recordatorio constante: sigue tu camino con valentía, hijo mío. Confía en Dios y vive para Él. Cada vez que Agustín se sentía tentado a rendirse, cada vez que las presiones del mundo lo desafiaban a abandonar la fe, él recordaba la firmeza inquebrantable de su madre. Era como si Mónica continuara a su lado, tomándolo de la mano y diciéndole: no luché por ti para que ahora te rindas. Inspirado por ese recuerdo, Agustín decidió dedicar su vida por completo al servicio de Dios. Se trasladó a Tagaste, su ciudad natal, y fundó una pequeña comunidad cristiana. Allí, comenzó a predicar y a enseñar, atrayendo a jóvenes que deseaban aprender más sobre la fe y la vida cristiana. En cada sermón, en cada conversación, él transmitía algo del espíritu de su madre, el espíritu de alguien que, incluso en medio de las mayores dificultades, nunca se rindió. Con el pasar de los años, Agustín escribió extensamente sobre su propia historia y sobre la influencia de Mónica en su vida. En su famosa obra Confesiones, dedicó páginas enteras para contar la historia de la madre que nunca se dio por vencida con él. Cada línea, cada descripción de sus lágrimas y oraciones, era un homenaje a esa mujer extraordinaria. Y fue a través de esas palabras que el mundo comenzó a conocer quién era realmente Santa Mónica, no solo la madre de un gran santo, sino una gigante de la fe por derecho propio. La fuerza de Mónica radicaba en su simplicidad. Ella no realizó grandes milagros, no fundó órdenes religiosas, ni buscó notoriedad alguna. Su grandeza residía en su papel de madre, un papel que desempeñó con tal devoción y fe que tocó profundamente la vida de todos los que la rodeaban. Los vecinos la veían como una mujer de oración, alguien a quien acudían cuando necesitaban consejo o una palabra de aliento. Las amigas, que conocían los sufrimientos que soportaba en el matrimonio y con su hijo, miraban a Mónica con admiración y respeto. Pero lo que muchos no sabían era que Mónica nunca buscó ser un ejemplo para los demás. Su única intención, desde el principio, era salvar el alma de su hijo. Y fue esa pureza de propósito la que hizo que sus acciones se volvieran tan poderosas. Sin saberlo, Mónica no solo estaba transformando la vida de Agustín. Ella estaba plantando semillas que continuarían floreciendo durante siglos. Con el tiempo, la fama de San Agustín creció. Sus obras se convirtieron en la base de muchos de las enseñanzas de la Iglesia, y fue reconocido como uno de los más grandes doctores de la fe. En sus cartas y escritos, a menudo mencionaba la influencia de su madre, relatando cómo su conversión fue, en realidad, fruto de años de lágrimas y súplicas silenciosas. Las historias que Agustín relataba sobre la paciencia y la fe de Mónica comenzaron a difundirse, y, poco a poco, Santa Mónica pasó a ser reconocida como un modelo de perseverancia y oración para todas las madres. La historia de Santa Mónica fue transmitida de generación en generación, y muchas mujeres comenzaron a verla como un ejemplo a seguir. En tiempos de dificultad, cuando los hijos se desviaban del camino de la fe o cuando los esposos se convertían en fuentes de dolor y sufrimiento, ellas miraban a Santa Mónica como un símbolo de esperanza. Si Mónica, con tanta paciencia y humildad, había logrado traer de vuelta a un hijo como Agustín, entonces tal vez sus propias oraciones también pudieran transformar el corazón de aquellos a quienes amaban. Santa Mónica se convirtió así en una especie de faro para quienes enfrentan desafíos familiares. Sus historias de perseverancia y fe, de no rendirse nunca, incluso cuando todo parecía perdido, inspiraron e inspiran a miles de personas a seguir luchando por las almas de sus seres queridos. Hoy en día, ella es considerada la patrona de las madres y esposas que rezan por la conversión de sus familiares. Pero el legado de Mónica va más allá de la devoción personal. Su historia es un poderoso recordatorio de que, muchas veces, las mayores transformaciones no vienen a través de grandes actos, sino de pequeñas semillas de fe, plantadas pacientemente, día tras día. Mónica nunca buscó grandes logros. Jamás imaginó que su vida, aparentemente sencilla y sin brillo,
se convertiría en un ejemplo para la Iglesia. Sin embargo, fue precisamente esa humildad la que la hizo un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Santa Mónica nos enseña que no debemos subestimar el valor de las pequeñas acciones. Una oración silenciosa, un acto de paciencia, una palabra de aliento, todo eso, cuando se hace con amor y fe, puede cambiar el rumbo de una vida. Ella nos muestra que la verdadera grandeza no está en ser reconocido por los demás, sino en ser fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. El legado de Santa Mónica es un testimonio de que la perseverancia, la esperanza y el amor son las fuerzas más poderosas que existen. Su vida nos recuerda que, por más imposibles que parezcan las circunstancias, nunca debemos renunciar a quienes amamos. Porque, como ella misma demostró, es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Con el paso de los siglos, la historia de Santa Mónica sigue inspirando. Y cada vez que una madre se arrodilla en oración por un hijo que se ha alejado, o una esposa persevera en la fe a pesar de las dificultades, la fuerza de Mónica brilla una vez más. Ella es un ejemplo eterno de que, incluso en las situaciones más difíciles, hay esperanza. Porque el amor verdadero, sostenido por la fe, es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Cuando Mónica falleció, en una sencilla habitación de Ostia, nadie allí podría haber previsto el impacto duradero que aquella humilde mujer dejaría en la historia de la Iglesia. Su muerte, tranquila y serena, fue solo el comienzo de una nueva vida, una vida de ejemplo e inspiración para millones de fieles a lo largo de los siglos. El reconocimiento de Mónica como santa no llegó de manera rápida. En su tiempo, ella era vista solo como la madre de un hombre que, años después, se convertiría en uno de los más grandes doctores y santos de la Iglesia, San Agustín. La canonización de Mónica no siguió el proceso formal que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, muchos santos eran reconocidos por la aclamación popular y la veneración local. Lo que transformó a Mónica de una simple madre en una santa venerada fue, por encima de todo, el testimonio que San Agustín dio de su vida en sus famosas obras, especialmente en las Confesiones. Agustín, movido por un profundo sentido de gratitud, convirtió a su madre en un símbolo de perseverancia y fe inquebrantable. Él no solo narraba sus propias luchas y conversión, sino que siempre dejaba en claro que la verdadera heroína de su historia era Mónica. Con el tiempo, la historia de Santa Mónica comenzó a difundirse. En el siglo IV, cuando Agustín escribió sobre ella, el cristianismo se consolidaba como la religión oficial del Imperio Romano. Las palabras de Agustín, leídas y releídas por comunidades cristianas de todo el mundo, se convirtieron en una fuente de consuelo y esperanza para muchas madres y esposas que enfrentaban dificultades similares. Pronto, Santa Mónica fue reconocida como un ejemplo de fe y perseverancia, no solo en su tierra natal, en África, sino también en toda Europa. El reconocimiento oficial de la santidad de Mónica comenzó a tomar forma cuando sus reliquias fueron trasladadas de Ostia a Roma en el siglo VI, por orden del Papa Martín I. Durante la Edad Media, el culto a Santa Mónica creció, especialmente en Italia y Francia, donde muchas mujeres acudían a ella en momentos de angustia familiar. Veían en Mónica a una hermana espiritual, alguien que comprendía sus dolores y que podía interceder por ellas ante Dios. Fue en esa época cuando surgieron las primeras iglesias dedicadas a ella, y sus reliquias se convirtieron en objetos de gran veneración. Una de las características más destacadas de la devoción a Santa Mónica es su sencillez. A diferencia de otros santos que fueron martirizados o realizaron milagros espectaculares, la vida de Mónica es un testimonio de perseverancia en lo ordinario. Ella no era una teóloga brillante, ni una mística profunda. Era una mujer común que enfrentaba los desafíos que muchas mujeres enfrentan, un matrimonio difícil, un hijo rebelde y años de espera e incertidumbre. Pero fue precisamente esa vida sencilla, sostenida por una fe extraordinaria, la que la convirtió en un poderoso ejemplo de santidad accesible para todos. Alrededor del siglo XII, la devoción a Santa Mónica se extendió más allá de las fronteras de Italia. Iglesias y conventos comenzaron a erigirse en su honor, especialmente en regiones de Francia y España. Durante este periodo, las historias sobre su paciencia y fe se incluyeron en los sermones de muchos predicadores famosos, quienes la presentaban como un ejemplo para todas las madres que luchaban por la conversión de sus hijos. La imagen de Mónica como una mujer de oración incansable se convirtió en un símbolo de esperanza para todas aquellas que se sentían impotentes ante los desafíos familiares. La influencia de Santa Mónica se hizo aún más evidente durante la Reforma Protestante y la Contrarreforma, en el siglo XVI. En una época en la que las divisiones eclesiásticas amenazaban la unidad de la Iglesia, Mónica fue invocada como un modelo de intercesión y reconciliación.
Muchas madres y esposas católicas que veían a sus familias divididas entre las nuevas doctrinas protestantes acudían a ella en busca de consuelo y orientación. Ellas se identificaban con el dolor de Mónica al ver a Agustín alejarse de la fe y se inspiraban en su persistencia de nunca abandonar la oración. El Papa Alejandro III, en el siglo XII, finalmente formalizó el reconocimiento de Santa Mónica como Santa Universal de la Iglesia Católica, aunque su fiesta ya se celebraba localmente en varias diócesis. Declaró el día 27 de agosto como la festividad oficial de Santa Mónica, justamente un día antes de la celebración de San Agustín, en un claro símbolo de que la santidad de Mónica estaba profundamente ligada a la de su hijo. Esa fecha se convirtió en una oportunidad anual para que todas las comunidades católicas celebren la vida de una mujer que, a través del sacrificio y del amor, ayudó a moldear a uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. A lo largo de los siglos siguientes, Santa Mónica continuó siendo venerada en todo el mundo. Su historia inspiró no solo a madres y esposas, sino también a muchos religiosos y sacerdotes que veían en ella un ejemplo de oración fervorosa y entrega total a la voluntad de Dios. Durante el Concilio Vaticano II, en el siglo XX, la figura de Santa Mónica fue nuevamente exaltada como un modelo de laico que, incluso sin ocupar cargos importantes en la Iglesia, vivió una vida de santidad en las pequeñas acciones cotidianas. Hoy en día, Santa Mónica es reconocida como la patrona de las madres, esposas y de todas aquellas personas que rezan por la conversión de un ser querido. En muchas parroquias alrededor del mundo, especialmente los Estados Unidos, México y Europa, la novena de Santa Mónica se reza anualmente, y miles de madres se reúnen para pedir la intercesión de aquella que nunca abandonó a su hijo, incluso cuando todo parecía perdido. Las iglesias dedicadas a ella continúan siendo lugares de peregrinación y oración. La Basílica de Santa Mónica, en Roma, que alberga sus reliquias, es visitada anualmente por miles de fieles que, como Mónica, buscan fuerzas para seguir creyendo y esperando. Para esas personas, Santa Mónica no es solo una figura lejana de la historia. Es una amiga y una hermana, alguien que ha estado exactamente donde ellas están ahora, arrodillada en oración, con lágrimas en los ojos, suplicando por un milagro que solo Dios puede realizar. El legado de Santa Mónica, por lo tanto, es más que una inspiración para las madres. Es un llamado para todos los cristianos a no perder la esperanza, incluso cuando la situación parezca desesperada. Es un recordatorio de que, detrás de las mayores conquistas espirituales, a menudo hay alguien en silencio, rezando, creyendo e intercediendo. Su historia es un testimonio de que, cuando todo parece estar perdido, la oración perseverante y el amor inquebrantable son capaces de mover montañas y transformar vidas. Santa Mónica nos enseña que la santidad no se manifiesta solo en los grandes logros, sino en las pequeñas decisiones diarias de confiar, amar y esperar. Y, al hacerlo, se convirtió no solo en la madre de San Agustín, sino también en la madre espiritual de todos aquellos que luchan por traer a sus seres queridos de regreso al abrazo de Dios. Mi querido espectador, si te está gustando el contenido, te pido amablemente que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a más personas y llevar este hermoso mensaje. Tenemos un propósito de divulgar el catolicismo en su forma más bella, contando la historia de los santos aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema, continuemos.